Todos tienen sueños guardados en cajones, proyectos que esperan el momento perfecto, ideas que duermen bajo la almohada del mañana. Dicen que empezarán cuando tengan más tiempo, más dinero, más certeza. Pero los días pasan y el mañana nunca llega. El esperador también lo creía. Vivía rodeado de posibilidades, pero paralizado por una sombra que crecía con cada promesa rota. Hasta que descubrió algo que cambió todo. El gigante que lo perseguía no era real, era el peso de lo que nunca comenzó. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas qué pasó con esa primera semilla, quizás te atrevas a plantar la tuya hoy mismo. Había una vez, en un valle donde la tierra era tan fértil que hasta las piedras parecían florecer, un hombre al que todos llamaban el esperador. Vivía en una casa de madera vieja, rodeada de campos extensos que se perdían en el horizonte. Esas tierras eran suyas, heredadas de su padre y del padre de su padre. Podían dar frutos, alimentos, vida entera, pero estaban vacías, completamente vacías. Cada mañana, el esperador despertaba con el sol, se asomaba por la ventana, miraba los campos y suspiraba. Hoy debería sembrar, se decía. Pero luego, como un susurro que llegaba desde dentro, escuchaba a otra voz. Aún no es el momento perfecto. Mañana el clima estará mejor. Mañana tendré más fuerzas. Mañana sabré exactamente qué plantar. Y así, día tras día, el mañana se convertía en su refugio y su prisión. El esperador no era flojo. Tenía herramientas en el cobertizo, semillas guardadas en frascos, mapas trazados con ideas de cosechas futuras. Pero nada de eso se movía. Todo permanecía intacto, esperando el día perfecto que nunca llegaba. Y mientras tanto, algo extraño comenzó a ocurrir. Una tarde, al salir de su casa, notó una sombra detrás de él. No era la sombra del sol, ni la de un árbol. Era algo más denso, más pesado. Se giró rápido, pero no vio nada, solo una leve bruma que flotaba en el aire. Será el cansancio, pensó, y siguió caminando. Pero la sombra no desapareció. Con el paso de los días, creció. Primero era del tamaño de un perro, luego de un caballo, y después se volvió algo monstruoso, un gigante hecho de niebla, sin rostro definido, sin voz, pero con una presencia que helaba el aire. El gigante de niebla lo seguía a todas partes. Cuando desayunaba, estaba ahí. Cuando leía junto al fuego, su sombra cubría las paredes. Cuando intentaba dormir, su silueta se proyectaba sobre el techo, inmensa, amenazante. El esperador comenzó a temerle, no porque el gigante lo atacara, sino porque simplemente estaba ahí, pesado, silencioso, recordándole todo lo que no había hecho. Un día, mientras caminaba por el campo vacío, el gigante era tan grande que su sombra cubría la tierra entera. El esperador cayó de rodillas, agotado. «¿Qué quieres de mí?», gritó, con la voz quebrada. «¿Por qué me persigues?». Pero el gigante no respondió, solo se movía al ritmo de sus pasos, reflejando cada postergación, cada promesa incumplida, cada mañana que nunca llegó. Esa noche, el esperador no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando la silueta del gigante proyectada bajo la luna, y en ese silencio opresivo, comprendió algo aterrador. El gigante no venía de afuera, venía de dentro. Era la materialización de todo lo que no se atrevía a comenzar. Los días se volvieron más pesados. El esperador dejó de salir, apenas comía. Su casa, antes llena de planes y mapas, ahora estaba en penumbras. El gigante lo había consumido todo, no con violencia, sino con su sola presencia. Era como vivir bajo el peso de 1000 piedras invisibles, cada una con el nombre de una tarea pendiente, de un sueño abandonado. Una mañana, más gris que las anteriores, el esperador despertó sin fuerzas. Se arrastró hasta la puerta y la abrió lentamente. El gigante estaba ahí, más grande que nunca, cubriendo el cielo entero. Sus campos, que alguna vez fueron su esperanza, ahora parecían un cementerio de posibilidades muertas. Se dejó caer en el suelo, derrotado, y entonces, entre las grietas de la tierra seca, vio algo, una pequeña semilla. Debió haber caído de uno de los frascos olvidados. Estaba ahí, sola, esperando. El esperador la tomó entre sus dedos. Era tan pequeña, tan insignificante. ¿Qué diferencia podría hacer una sola semilla?, pensó. Pero algo en su interior, una voz que había estado dormida durante años, le susurró. La diferencia entre hoy y mañana. Miró al gigante, luego miró la semilla, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al valor. No era un valor grande,
ruidoso. Era apenas un destello, pero fue suficiente. Se puso de pie despacio. Sus piernas temblaban. Caminó hacia el campo, con la semilla en la mano. El gigante lo seguía, inmenso, cubriendo su sombra. Pero el esperador no se detuvo. Se arrodilló sobre la tierra, cavó un pequeño hoyo con las manos y, sin ceremonias, sin esperar el momento perfecto, plantó la semilla. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. El gigante de niebla comenzó a temblar. Su forma inmensa empezó a deshacerse, como humo al viento. Primero desaparecieron los bordes, luego el torso, luego la cabeza. Y en cuestión de segundos, el gigante que había dominado su vida durante tanto tiempo se disolvió por completo. El esperador lo observó, incrédulo. El cielo volvió a ser azul, el aire volvió a ser ligero, y cuando miró hacia abajo, vio la tierra recién removida, con la pequeña semilla enterrada dentro. Algo tan simple había bastado para romper el hechizo. Cayó de rodillas otra vez, pero esta vez no de derrota, de alivio, de comprensión. El gigante nunca fue real. Era solo el peso acumulado de todo lo que no había comenzado. Y bastó con dar un paso, uno solo, para que todo ese peso se desvaneciera. Esa tarde, el esperador no se detuvo. Plantó otra semilla, y otra más. No buscó el momento perfecto. No esperó a que las condiciones fueran ideales. Simplemente comenzó. Y con cada semilla plantada, sentía que algo dentro de él también despertaba. Los días siguieron su curso, y con ellos los primeros brotes comenzaron a aparecer. Eran pequeños, frágiles, casi invisibles, pero estaban ahí, creciendo, recordándole que cada acción, por mínima que fuera, tenía un poder inmenso. El esperador ya no vivía esperando, vivía sembrando, y aunque los resultados no eran inmediatos, aunque algunas semillas no germinaban y otras tardaban más de lo esperado, él seguía adelante, porque había aprendido algo que cambió su vida para siempre. El enemigo nunca fue el tiempo, ni las circunstancias, ni la falta de preparación. El enemigo fue la espera. Una mañana, semanas después, despertó y salió al campo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Pequeñas plantas verdes cubrían parte de la tierra. No era una cosecha completa, ni un jardín perfecto, pero era vida, era movimiento, era evidencia de que había comenzado. Se sentó en el suelo, rodeado de sus primeros frutos, y sonrió, no con orgullo arrogante, sino con una paz profunda. La paz de quien finalmente dejó de postergar su vida y empezó a vivirla. Y aunque el mundo seguía siendo el mismo, aunque los días seguían teniendo 24 horas, aunque los problemas no desaparecían, él era diferente, porque había descubierto que el verdadero gigante no estaba afuera, estaba en la decisión de no actuar. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el esperador escribió algo en una tabla de madera y la clavó junto a su puerta. El mañana perfecto no existe, pero el hoy imperfecto sí, y es ahí donde todo comienza. Los meses pasaron, y con ellos los campos se llenaron de vida. El esperador se convirtió en otra persona, no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había dejado de esconderse detrás de la espera. Ahora, cuando miraba el horizonte, ya no veía tierras vacías, veía posibilidades plantadas. Algunos vecinos comenzaron a visitarlo. Le preguntaban cómo había logrado que la tierra floreciera después de tanto tiempo, y él siempre respondía lo mismo, con una sonrisa tranquila. No esperé a que fuera fácil, solo empecé. Una tarde, un joven llegó a su casa. Tenía la mirada cansada, los hombros caídos. El esperador lo reconoció al instante. Era la misma mirada que él había tenido durante años. El muchacho se sentó frente a él y dijo, con voz quebrada: «Quiero cambiar mi vida, pero no sé por dónde empezar. Todo parece tan difícil, tan imposible». El esperador no respondió de inmediato. Se puso de pie, caminó hacia el campo y regresó con una semilla en la mano. Se la entregó al joven. «Planta esto. Ahora. No importa dónde. No importa cómo. Solo plántala». El muchacho lo miró confundido. «Solo eso. Solo eso», respondió el esperador, «porque el gigante que te persigue no se vence con grandes hazañas. Se vence con un solo acto, con la decisión de empezar». El joven tomó la semilla, dudó un momento, y luego caminó hacia la tierra. Se arrodilló, cavó un pequeño hoyo
y plantó la semilla. Cuando se puso de pie, algo en su rostro había cambiado. No era felicidad, era algo más profundo. Era esperanza. El esperador lo observó desde lejos y asintió. Sabía que ese joven acababa de dar el paso más importante de su vida. No el más grande, pero sí el más crucial. El primero. Esa noche, mientras el viento movía las hojas de sus cultivos, el esperador se sentó frente al fuego. Miró hacia la ventana, hacia el lugar donde alguna vez pudo el gigante. Ahora solo había oscuridad tranquila. Y en esa oscuridad sintió una gratitud inmensa, porque había aprendido que la vida no se vive en el mañana, se vive en el ahora, y que el único momento perfecto para comenzar es este. Si hoy sientes que un gigante te persigue, si sientes que el peso de lo que no has hecho te aplasta, recuerda esto. Ese gigante es hueco. No tiene poder real. Solo existe porque no has dado el primer paso. No necesitas hacerlo todo hoy. Solo necesitas empezar. Una semilla, un gesto, una decisión. Y cuando lo hagas, verás cómo la niebla se disuelve y el camino se abre. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con quien necesite recordar que el mañana perfecto no existe, pero el hoy imperfecto sí. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa semilla que has estado postergando? Quizás hoy sea el día de plantarla. Y cuando lo hagas, el gigante desaparecerá. Porque nunca fue real. Solo era la sombra de lo que no te atrevías a comenzar.